Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, y aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Rusia y Ucrania están ubicados al este de Europa. Ambos, rusos y ucranianos, son tan europeos como todos los países que integran la Unión Europea. Recordemos quiénes integran la Unión Europea. Está formada por 27 países miembros, a saber, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Por su parte, de los 27 países de la Unión Europea, solo 2 no integran la OTAN. Suecia y Finlandia no integran la OTAN. No integran el Tratado Atlántico Norte. A los 25 países de la Unión Europea, eximiendo a Suecia y Finlandia, todos los otros forman parte también de la OTAN. Y a este grupo de los 25 se suman 10 países más: Albania, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Turquía, que conforman la OTAN. Los únicos países no europeos o euroasiáticos en este conflicto entre europeos son 2 países del norte de América, al otro lado del globo terráqueo, allá en el extremo norte, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, y no curiosamente por cierto, es Estados Unidos, sin menospreciar el rol de Canadá, el principal patrocinador, interesado, impulsor, financista y aporte en insumo y armas en este conflicto. En otras palabras, es Estados Unidos el que ha definido las reglas valóricas y los estereotipos comunicacionales de este conflicto. Conflicto este-oeste. Occidente es bueno, los otros son los malos. Conflicto por lo demás en el cual los países, en tanto miembros de la Unión Europea y de la OTAN, tenían el menor interés en escalar este conflicto hasta transformarlo en o estás conmigo o estás contra mí. ¿Por qué Estados Unidos, y hablo del gobierno y sus corporaciones y organismos con intereses directos en la guerra? Excluyo de esta generalidad al pueblo estadounidense que harto está de guerras como Vietnam, Siria e Irak, por recordar algo. Me vuelvo a preguntar, ¿por qué Estados Unidos, o más bien el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y sus halcones de la guerra, estuvieron por escalar este conflicto, pudiendo haberlo evitado allá por el año 2005? ¿Y por qué siguen tan interesados en intensificar aún más el conflicto, insuflando armas, con la OTAN de hecho involucrada, entregando armas cada vez más sofisticadas, generosos recursos económicos y soporte humanitario, que por cierto se requiere, arrastrando así a los países que menos estaban interesados en esta escalada, es decir, a los europeos y los euroasiáticos? Entonces, la guerra mueve la economía, disminuye la cesantía y aminora la inflación y mejora, por cierto, las encuestas y expectativas electorales. Y por otra parte, por mencionar solo un país en Europa, Francia, en donde el presidente Emmanuel Macron, reciente ganador de la primera vuelta en disputa para su reelección, no dejó esfuerzo por hacer y tratar de convertirse en el líder europeo ante la ausencia de la ex canciller alemana Angela Merkel en este conflicto ruso-ucraniano y posicionarse por ser el líder de la Unión Europea, con una mirada, por cierto,
a su electorado nacional. Entonces creo que hay intereses muy fuertes que distorsionan por una parte y opacan por otra las razones de fondo de este conflicto. Tal vez pasará un largo tiempo antes que logremos saber los entretelones de esta guerra, un tanto artificial, que pudo ser evitada a tiempo y que, por las razones no conocidas aún, no se logró. Total, las víctimas no son soldados ni civiles de la Unión Europea ni de la OTAN. Así de hipócrita y cínico es este conflicto. Pero no quiero terminar esta reflexión sin dejar de mencionar otro posible interés por, literalmente hablando, permitir masacrar a Ucrania y debilitar a Rusia. No quiero pecar de mal pensado o sembrar insidias, y quiero cotejarlo con ustedes. ¿Tendrá algo que ver con la guerra una vez concluida? El país deberá ser reconstruido, por cierto, y se me ocurre que habrán muchos interesados en querer ayudar a esa reconstrucción. Además, todas las ayudas de hoy, económicas, armas, alimentos, medicinas, sanitarios y humanitarios, que inicialmente son financiados por los países aportantes, en algún momento deberán reponer esos fondos, creo yo. Entonces vuelvo a la idea que me ronda y casi me marea. ¿Son muchos los interesados en ayudar a Ucrania? Y por cierto, lo va a necesitar para su reconstrucción. ¿Tendrá algo que ver este interés o estos intereses, por una parte, en que la guerra continúe y se siga destruyendo a Ucrania, y por otra el mismo interés en la reconstrucción futura posguerra? ¿Tendrá algo que ver con que Ucrania ocupa el primer lugar en Europa en reservas de uranio? ¿Tendrá algo que ver con que Ucrania tiene las segundas reservas mundiales de titanio? Del mismo modo, ¿tendrá algo que ver que Ucrania tiene las segundas reservas mundiales de manganeso? O quizás porque Ucrania tiene las segundas reservas mundiales de mineral de hierro. Ocupa el segundo lugar en Europa de reservas de mercurio y el tercer lugar en reserva de gas en Europa y el 13º del mundo. Tal vez es poco lo anterior. Probablemente es más atractivo que Ucrania sea el cuarto del mundo en el valor total de los recursos naturales y también el 7º mundial en reserva de carbón. Todo esto en cuanto a riquezas y materias primas, o commodity, como elegantemente se la señala. Pero esto no es todo. Quizás este interés en que la guerra continúe para después reconstruirla con la ayuda desinteresada de los mismos que incentivaron y financiaron la guerra, sin derramar ni una gota de sangre, ni tener ni una sola víctima propia. A lo mejor el interés va por este otro lado, algo que nos preocupa directamente a propósito de la inflación de los productos básicos. Veamos, tome nota. Ucrania tiene la mayor superficie cultivable de Europa, equivalente al 25% del volumen mundial. Tiene el tercer lugar en el mundo en exportaciones de girasol y aceite de girasol. Es el segundo productor mundial de cebada y el cuarto en sus exportaciones. Ucrania es el tercer productor mundial de maíz y el cuarto mayor exportador mundial. Y para no ser menos, les comento que Ucrania es el cuarto productor mundial de papas y el quinto mundial en producción de centeno. Y a nivel mundial, fíjese usted, produce 75.000 toneladas de abejas y sus productos derivados. Y en cuanto al trigo, que incide en nuestro pan de cada día, Ucrania es el octavo productor mundial de trigo, y el noveno en el mundo de huevos de gallina, y el 16º también en el mundo en exportación de quesos. Resumiendo, solo Ucrania puede satisfacer las necesidades alimentarias de 600 millones de habitantes del planeta. No menciono la producción rusa en todos estos rubros que se han dejado de producir a causa de la guerra.
Es posible, hasta este minuto de esta reflexión, que Rusia ni Ucrania estaban interesados en esta guerra y menos en escalar el conflicto. Pero lo dicho, aún no refleja totalmente los intereses en Ucrania. Ucrania es el primer productor de amoníaco en Europa. Posee un sistema de gasoducto de gas natural, el cuarto en el mundo, con una capacidad de producción y transporte de 142,5 mil millones de metros cúbicos para la Unión Europea. Y también tiene una enorme capacidad instalada de centrales nucleares, la tercera en Europa y octava en el mundo. Después de Estados Unidos y Francia, tiene el tercer lugar mundial en la producción de localizadores y equipos de localización. Pero también el interés en la posguerra y reconstrucción está en que Ucrania es el tercer mayor productor de hierro a nivel mundial y el cuarto de turbinas para centrales nucleares. Y no quiero concluir sin antes mencionarles que Ucrania es el cuarto productor mundial de lanzacohetes, cuarto mundial en producción de arcilla y cuarto exportador mundial de titanio y octavo mundial en minerales y concentrados. Y como la guerra es actual, Ucrania es el noveno fabricante y exportador mundial de la industria de la defensa, es decir, de la industria de la guerra. Y finalmente Ucrania produce y exporta 32,4 millones de toneladas en acero. Me sigue asaltando la duda. ¿Será todo lo que nos informa y majaderamente nos repiten los reales y únicos intereses de este conflicto ruso-ucraniano? Disculpen la reflexión, pero la duda me persiste. ¿Y ustedes qué opinan? Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado. Explota el escándalo que podría sacar para siempre a Biden de la vida política. Se hace pública una información que compromete al hijo del actual inquilino de la Casa Blanca y es de tal magnitud que puede llevarse puesto a todo el bloque demócrata por varios años y destruir la influencia estadounidense en Europa. En las últimas horas, un popular medio estadounidense reconoció que la información sobre negocios turbios de Hunter Biden entre el 2014 y 2019 es real y existen pruebas contundentes al respecto. Esto podría costarle el prestigio al medio que intentó esconder la información y de llegar a investigarse a fondo el caso, incluso serios problemas legales. El gobierno de Biden está a un paso de quedar expuesto ante el mundo y perder la ya cuestionada influencia que aún posee en Europa. Distintos analistas opinan que una escalada bélica sería una forma de distraer el escándalo internacional. Biden podrá salir con la suya y llevar a Europa a una guerra para ocultar sus negociados ilegales. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En Washington se acaba de confirmar vínculos del hijo del presidente Joe Biden con empresas relacionadas con actividades ilícitas y al desarrollo de productos biológicos de alta peligrosidad. El escándalo es de tal magnitud que los medios occidentales ya no pueden ocultarlo más. Las actividades en las que estaría involucrado Hunter Biden incluyen lavado de dinero, laboratorios de alta complejidad y financiamientos ocultos. Estas actividades habrían sido reveladas a través de mails entre las empresas involucradas y el hijo del presidente. La noticia explotó en medio de una disputa entre republicanos y demócratas.
Los medios The Wall Street Journal y The New York Post, de tendencia republicana, están denunciando el ocultamiento de información por parte del periódico The New York Times, de tendencia demócrata. En poco tiempo, el medio de comunicación británico, el Daily Mail, se hizo eco de la noticia. Dicho medio publicó en su página web la confirmación de los mails que involucran al hijo del mandatario estadounidense. Altos rangos de una potencia euroasiática habían hecho público días atrás un esquema de interacción entre las agencias de Estados Unidos y el fondo de inversión Rosmont Seneca, encabezado por Hunter Biden, por lo menos desde el 2014. La inteligencia estadounidense negó rotundamente estas afirmaciones y las calificó de propaganda maliciosa. Sin embargo, las relaciones de Biden, hijo, con la empresa citada, ya habían sido denunciadas por congresistas estadounidenses en relación a empresarios chinos. Por este motivo y sumando a los continuos desaciertos políticos y económicos, la imagen del presidente estadounidense puede sufrir un duro revés a nivel internacional. Esto complicaría a su vez la legitimidad del liderazgo de Washington frente a sus aliados. Tal debilitamiento resultaría catastrófico para la Casa Blanca, puesto que le ha exigido a sus aliados que apliquen sanciones a productos básicos para su subsistencia. Sin margen para prescindir de estos productos, especialmente la energía fósil, los aliados podrían repensar su alianza por presión de sus pueblos. Hasta el momento, el inquilino de la Casa Blanca no ha hecho declaraciones al respecto. Distintos analistas especulan que el gobierno estadounidense apuesta por tapar la noticia, escalando el conflicto en Europa del Este con declaraciones cada vez más hostiles. Los correos electrónicos de la computadora portátil abandonada de Hunter muestran que ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metabiota, un contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades de origen viral. Los activos biológicos encontrados dentro de las investigaciones de dicha contratista tienen un fuerte potencial pandémico, por lo que podrían ser usados intencionalmente, según se desprende de los mails citados. El hijo del presidente Biden también habría facilitado los contactos de la empresa Metabiota con la empresa de gas Burisma, muy cercana al gobierno de Kiev, que ascendió al poder luego del golpe de Estado allá por el 2014. A principios de este año, cuando se conoció el rumor de esta asociación de Hunter Biden con actividades importantes en Kiev, luego del Euromaidan, comenzó una guerra mediática entre quienes desmentían la información y quienes mostraban cada vez más datos al respecto. Uno de los elementos cruciales para demostrar esta información era la computadora de Hunter, que aún no aparecía por ningún lado. En los últimos días, el propio diario The New York Times admitió que dicha computadora existe y que está en su poder. Esta situación provocó una campaña por parte de otros medios para que se retire el premio Pulitzer, obtenido por el medio en el último tiempo. La manipulación de información crucial para el pueblo estadounidense es un tema de extrema gravedad. Esta situación está escalando cada vez más fuerte en los medios occidentales, y ya no hay forma de pararlo. La demora por parte de la administración Biden para responder oficialmente a esta gravísima situación solo incrementa las dudas sobre su gobierno. La situación se agrava aún más cuando los mails indican que la empresa Metabiota habría trabajado para Black & Veatch, un contratista de defensa estadounidense con estrechos vínculos con las agencias de inteligencia de la Casa Blanca. Se estima que Hunter Biden habría facilitado la inversión de $500,000 a través de su fondo de inversión para la empresa en cuestión. En esta inversión estaría comprometido también gigantes como Goldman Sachs. Incluso el expresidente Donald Trump denunció el hecho en un mitin celebrado en los últimos días en Commerce, a las afueras de Atlanta. Frente a una multitud de sus seguidores, apuntó contra el periódico The New York Times. La semana pasada, el fallido New York Times finalmente admitió que la computadora portátil de Hunter Biden era real. ¿Recuerdan cuando dijeron que todo era un invento de la potencia euroasiática?, dijo el exmandatario con tono burlesco. Es tan malo lo que hicieron que probablemente es ilegal, agregó el expresidente.
En ese sentido, Trump afirmó que el periódico se erigió como un defensor de la familia Biden y procuraba ocultar la información hasta después de las legislativas de noviembre. Los correos electrónicos mostraron que Hunter Biden presentó a ejecutivos de Burisma a su padre en el 2015, mientras era vicepresidente, justo antes de que Biden presionara a los funcionarios de Kiev para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la compañía. El grado de injerencia demostrado en esos mails y admitidos como reales por medios que intentaron ocultar la información resulta escalofriante, y todo indica que puede ser solo la punta del iceberg. En los próximos días pueden conocerse más detalles al respecto. Esto es un durísimo golpe para el ya desgastado gobierno de Biden. Sin embargo, no sorprendería a nadie que intente intensificar el conflicto en Europa del Este para distraer la atención. En este caso, solo el pueblo estadounidense y los gobiernos dormidos de Europa podrán detenerlo y ponerle fin a sus planes macabros.